Entonces, vamos a ver a la segunda parte, pie diabético. Vamos al otro extremo. La primera parte fue la parte venosa, ahora vamos a ver al otro extremo que es el pie diabético. Pero ¿qué tiene que ver el otro extremo? Porque acá se va a ver afectado la circulación arterial debida pues a una enfermedad sistémica como la diabetes como una complicación. Pero no solo eh, se afecta la circulación, la parte arterial, sino también, como vamos a ver, hay una alteración neurológica. La, la importancia mundial de la enfermedad del pie diabético, ¿no? Bueno, se dice que en realidad es una complicación dependiendo de las sociedades. No hay programas adecuados, entonces se considera como una enfermedad muy descuidada, con complicaciones devastadoras para el paciente, para su familia, ¿ya? Y puede alcanzar inclusive proporciones epidémicas. Y se dice que cada 30 segundos se pierde una pierna como complicación de la diabetes mellitus. ¿Cómo define la OMS el pie diabético? Una infección, ulceración y destrucción de tejidos profundos de la extremidad inferior, asociados con alteraciones neurológicas y a diversos grados de enfermedad vascular periférica. 15% de los diabéticos va a desarrollar una úlcera en su vida. 15% de estas úlceras del pie va a desarrollar una osteomielitis. Y de estas úlceras, el 15% lamentablemente va a terminar en una amputación. De las amputaciones, el 50% de ellas pueden ser por encima o por debajo de la rodilla. Hoy, lamentablemente, ya por la experiencia, según los traumatólogos, la mayoría se está haciendo por encima de la rodilla, supracondilia, porque se están viendo, según sus evaluaciones, porque ellos son los que hacen las amputaciones, en pacientes diabéticos, las amputaciones infracondilias no están yendo bien. Entonces, ahora la mayoría de estas amputaciones son por encima de la rodilla. 50% de estos amputados, lamentablemente, va a terminar en una segunda amputación en menos de 5 años. Y la morbilidad en ellos, en el 50% mueren en menos de 5 años. Entonces, el pie diabético pues es una complicación con una incidencia anual del 2%, según los últimos estudios en Europa. ¿Ya? Entre el 19 y el 34% de los pacientes con diabetes mellitus esto lo desarrolla a lo largo de su vida. En nuestra región es motivo de ingreso en el 3, más o menos el 4% de los casos, y en el 20% de los pacientes que están internados con diabetes. Factores que hagan que uno pudiese desarrollar diabético. En la izquierda los factores de la diabetes creo que ya lo conocen, es bien conocido todos los factores, pero en el lado derecho, aquellos que pueden condicionar el desarrollo diabético, empieza, miren, con la edad se ha visto que es frecuente, es más frecuente en mayores de 45 años. Es más frecuente cuando uno tiene una enfermedad de diabetes mayor de 10 años. Asimismo, se ha descrito que un factor de riesgo también es que la mayoría de varones, especialmente cuando viven solos. El nivel socioeconómico, bueno, es una pena, pero en nuestro país pues es algo que todavía se considera un factor, ¿ya? Quizá por la economía se da prioridad a otras cosas, pero se descuida en la parte de la complicación. Esto es importante, el mal control de las glicemias, ¿ya? Uno puede hacer mucho por el paciente, limpiezas, curas, curetajes, pero si el azúcar no se controla, no hay una buena dieta, todo fracasa. También es un factor la retinopatía, la nefropatía, osteoartropatías biodinámicas, calzados inadecuados,
neuropatía, traumatismo, antecedentes de úlcera. ¿Sí? Factores para desarrollar pie diabético. Etiopatogenia del pie diabético. Por un lado tenemos una neuropatía y por el otro extremo una enfermedad vascular periférica. Si a esto de acá le asociamos una infección, pues tenemos la complicación desarrollada. Detengámonos acá un poquito para explicar la fisiopatología de esto. Neuropatía y enfermedad vascular. Empecemos por la parte de la neuropatía. Esta neuropatía diabética puede ser motora, puede ser sensitiva o autonómica. Si está afectada en un paciente con diabetes, la parte, hay una neuropatía motora. Esta neuropatía motora pues está en relación con el tono muscular. ¿Ok? Hasta ahí estamos bien. Pero si hay una alteración del tono muscular, entonces comienza a haber una atrofia muscular, los músculos se hacen más flácidos. ¿Ya? ¿Esto qué va a ocasionar? Que con el tiempo, en el pie, va a comenzar a haber un desequilibrio, se va a perder esa arquitectura osteomioarticular, ¿sí? Se pierde el arco de la planta del pie, porque los músculos comienzan a hacerse más flácidos, entre comillas, pudiese decir, hay una atrofia muscular, entonces comienza a haber una deformidad, factor ortopédico, y esta deformidad con el tiempo ocasiona sitios de presión y la presencia de callos. Acá ya comienza a alterarse el arco del pie. Neuropatía sensitiva está en relación con una pérdida de la sensibilidad protectora. Este es el dolor. El dolor es un mecanismo de defensa al final, ¿no? Uno siente algo en el calzado, inmediatamente observa qué es lo que está causando dolor. Pero si hay una pérdida de la sensibilidad protectora, algo que constantemente está que injuria, uno no lo va a sentir y va a comenzar a aparecer algunas heridas o lesiones. Y la neuropatía autonómica en relación con la piel seca, fisuras y también alteraciones del tono. Entonces, en ambos casos puede conllevar al desarrollo del pie de Charcot y esta deformación a un trauma, fractura. Y es probable el desarrollo de pie diabético si se asocia a una infección. Vayamos a la parte vascular. Anteriormente, mucho antes, la microcirculación se veía afectada por la enfermedad sistémica llamada diabetes mellitus, capilares. Pero después ya estudios posteriores demostraron que no solamente se afectan los capilares, sino también los vasos mayores de mediano calibre. También se afecta la macrocirculación. Entonces ahora se entiende por qué en la microcirculación, como ya se sabía, pues están alterados los capilares, flujos sanguíneos shunts. Si los capilares están alterados, entonces hay como un bloqueo del flujo sanguíneo y comienza a haber edema en la pierna. Si está afectada la parte distales del pie, pues la sangre no va a pasar adecuadamente hacia los capilares de un edema. Y si está afectada la macrocirculación, y acá hablamos pues de tibiales, anterior, posterior, peronea, si está afectada la macrocirculación, aterosclerosis, entonces no va a llegar la sangre a la parte del pie, entonces todo lo contrario va a haber isquemia en el pie. Por un lado isquemia, por un lado edema. En ambos casos hay una reducción de nutrientes en el flujo sanguíneo capilar. Si hay una reducción de nutrientes, comienza a alterarse el pH, el medio, y se facilita la contaminación y la aparición de una infección. Si a esto se le asocia un trauma, pues puede terminar en un pie diabético. Acá un esquema de cómo es una norma en el derecho, ¿no? De un pie. Y como le digo, con una alteración, con una neuropatía, cómo se comienza a perder esa arquitectura que les digo, hay una deformación del pie y pues esto puede ocasionar fracturas patológicas, ¿no?
Características del pie diabético neuropático y pie diabético isquémico. Neuropático afectando la parte neurológica isquémica, la circulación. El neuropático, en cuanto que es al dolor, pues el neuropático está insensible, no hay dolor. En el isquémico puede haber claudicación intermitente o reposo. La coloración en relación a la circulación no tendría por qué verse afectado en el neuropático, por eso es que es normal o rojo. Pero se puede ver en el pie pálido o azulado. La sensibilidad está en relación con la parte neurológica. Entonces, si está en relación con esto, la sensibilidad en un paciente diabético puede ser nula o reducida con un número aumentado en el pie diabético isquémico. En el pie diabético neuropático, los pulsos están presentes, ausentes o disminuidos en el isquémico. Los reflejos, ausentes en el neuropático, normal en el isquémico. Y la deformidad en el neuropático, sí, el pie de Charcot, y poco frecuentes en el isquémico, ¿no? Entonces, para que tengan una idea de cuál es la diferencia entre un pie neuropático y un pie diabético isquémico. Exploración física de la neuropatía. Contamos con técnicas test, el test de monofilamento de Siemens-Weinstein para ver la ausencia o percepción de la sensibilidad en uno o más puntos. La prueba del umbral de la sensibilidad vibratoria, ¿no? Son pruebas neurológicas propiamente dichas, ¿no? Esto lo deben haber visto en los cursos de neurología, probablemente, ¿no? La prueba de la sensibilidad profunda, la prueba del diapasón. Es por ello que la evaluación también es importante, las interconsultas multidisciplinarias con el neurólogo para que nos ayude a descartar una neuropatía diabética. La exploración vascular. La clínica nunca va a perder peso. La palpación, la observación, ¿no? El color, los pulsos, ¿no? El llenado capilar, la frialdad. El ITB, un ITB menor de 0,9 es concordante con una arteriopatía periférica. Exámenes complementarios, como la ecografía Doppler arterial, igual que en el lado venoso, muy útil y muy práctico para el diagnóstico. Ya saben lo que valoramos en los flujos arteriales, valoramos no solo que haya flujo sanguíneo, sino que tenga la fuerza adecuada para llegar hacia las partes distales, con velocidades de picos históricos adecuados. Y también se valora la característica de las paredes de las arterias, si estas están calcificadas, ateroscleróticas, endurecidas, pulsátiles o no. Otros exámenes ya más específicos, creo que en la exposición mencionaron sobre las arteriografías. Esto pudiésemos considerarlo como una insuficiencia arterial crónica, ¿no? Crónica. Y así es como se ve una enfermedad arterial crónica, en este caso asociada a una una insuficiencia arterial de un paciente con diabetes. La presencia de circulación colateral, muchas, la parte del pie, la parte distal, mucha circulación colateral, bastante, cronicidad en la enfermedad. Y la arteriografía tiene mejor sensibilidad que un angiotem. Este es el angiotem, ¿ya? Como ven acá, quizá no se puedan definir muy bien los vasitos colaterales, quizá los vasos más grandes, pero el angiotem adquiere mayor sensibilidad para valorar, como bien se dijo hace poco en la exposición, los vasos aortoilíacos. Acá podemos ver dos casos diabéticos de diferente grado. Quizá la mayoría diga que puede tener una amputación infracondilia, la fotito del medio, con una necrosis prácticamente de todo el pie. Pero también un pie de esta característica, con una úlcera plantar
También puede terminar en una amputación infracondylia si es que al momento del examen vemos que por debajo hay hay secreción purulenta que se está extendiendo por todo el pie, o probablemente en el examen auxiliar se encuentra que los vasos infrapopliteos son pobres, tenues, entonces no va a ayudar a una buena cicatrización a que el antibiótico llegue adecuadamente. Entonces también puede terminar en una amputación infracondylar. Aspectos fundamentales en la prevención de la úlcera del pie. ¿Qué tenemos que valorar? Identificar el pie en riesgo. Vamos a hacer una inspección y una exploración de forma periódica del pie en riesgo. La educación es muy importante en los pacientes, pero también a la familia. Y por supuesto, los que estamos involucrados en asegurar un uso adecuado y rutinario del calzado y tratar los factores de riesgo de la ulceración. Frecuencia de despistaje según la categoría de riesgo, ¿no? Eh, si un paciente no tiene neuropatía, si un paciente no tiene una enfermedad arterial, si no la tiene, el riesgo, el riesgo de úlcera es muy bajo, ¿ya? Eh, el riesgo de úlcera es bajo si el paciente presenta una neuropatía o una enfermedad arterial. Entonces acá los controles pueden ser una vez al año o 2 veces al año. Si un paciente presenta una neuropatía, más una enfermedad arterial o una de ellas asociadas a deformación del pie, entonces los controles van a ser una vez cada 3 meses o cada 6 meses. Acá el riesgo de úlcera es moderado. Ahora, si es que tiene una neuropatía o una enfermedad arterial con historia de úlcera en el pie, con historia de una amputación, con enfermedad renal en fase terminal, pues definitivamente los controles van a ser más seguidos. El riesgo de úlcera en estos pacientes es alto, ¿no? Entonces hay que controlarlos en forma periódica al paciente. Clasificación de las úlceras. Tenemos la clasificación de Wagner, de clasificación de Pedis, de TAS. Acá nuevamente ve la isquemia, la clasificación de Fontaine, de Rutherford, infección antigua. Esta es la clasificación de Wi-Fi, no es Wi-Fi, es Wi-Fi. ¿Qué valor acá? Esta más que todo es para los residentes, pero para que tengan una idea qué es lo que valoramos, ¿no? Valoramos el grado de la infección, si esta infección es leve, moderado o severo, ¿ya? Y qué tan extendida está la necrosis. Pero lo que sí es importante que ustedes sepan y se van a topar con esto en su práctica, son la clasificación de Backley, ¿ya? No, que grado 0 no hay riesgo de úlcera. De grado 1 hay una úlcera superficial. En el grado 2 hay una úlcera profunda con compromiso de tendones. Ojo, grado 2, úlcera profunda con compromiso de tendones. En el grado 3 hay un compromiso óseo de la úlcera. En el grado 4 hay una gangrena localizada y en el 5 ya pues la gangrena de todo el pie, como vimos en la fotito del ejemplo anterior. Entonces, si hablamos de enfermedades crónicas, acá es donde encaja lo que le digo y la aclaración que les hice del seminario. Esta es descripción de estadios crónicos, ¿ya? Lo que más utilizamos es la escala de Fontaine, ¿sí?
que valora la ubicación a menos de, si es menos de 200 metros, pues ya tiene indicación quirúrgica, ¿ya? Cuando lo estaríamos en 3 con dolor clínico al reposo, pues tenemos que hacer otros métodos para tratar de dilatar o angioplastiar más vasos, porque acá el niño es mayor. ¿Sí? El tratamiento es multidisciplinario. No solamente es el endocrinólogo, no solamente es el cirujano, varios son los especialistas, hasta inclusive de otros no, profesionales que están involucrados en la orientación, el tratamiento, en la prevención, controles. El tratamiento de las úlceras es un tratamiento local, debridamiento o cura quirúrgica, curaciones diarias, trata de no usar sustancias muy fuertes en, ¿ya? Como ácido acético, a oxigenar, ¿no? No usar cremas en lesiones abiertas, tratamiento sistémico, antibióticos, reposo, cirugías, en caso sea necesaria cirugía para mejorar la circulación arterial, tratamiento de las neuropatías, ortopédico y nuevamente acá, control óptimo de glucosa. Y esto está elevado por encima de 200, 250 y no hay control, puedes hacer una limpieza bonita, quirúrgica, curetaje, todo, pero se puede complicar si no se tiene un control óptimo de glucosa. El tratamiento antibiótico, si la infección es leve, podemos empezar con ácido clavulānico, amoxicilina, ácido clavulānico, y como alternativa es levofloxacina, amoxicilina. Si la infección es leve moderada, podemos empezar con clina, cotrimoxazol o linezolid. En infecciones moderadas graves, eh, los carbapenemes como primera elección y como alternativas, cefalosporina tercera. Bueno, acá en el Perú creo que todavía no hay amoxicilina endovenosa. Las quinolonas también se puede utilizar como alternativa. En infecciones graves, como primera elección ya imipenem, meropenem, piperacilina tazobactam, o como alternativa fluoroquinolonas. Y esto de acá es lo que, lo que tratar de evitar llegar, ¿no? Esto más que todo como algo que no, un consejo de no llegar a esto. Un paciente que ya tiene el quinto ortejo desarticulado, pero hay que hacer una limpieza quirúrgica del primer ortejo. Solo con anestesia local se hace esto, que hay una neuropatía sensitiva en este paciente. No simpáticamente dolor. Solo con anestesia local se hace este tipo de curetaje. ¿Ven? Se desarticula y una vez que queda expuesta a la parte más profunda, se hace el curetaje respectivo y se coloca. Pero son limpiezas, curas quirúrgicas de pie diabético. Trata de preservar hasta el mayor tiempo posible parte del pie para que pueda deambular, para que pueda tener más que todo un punto de apoyo, porque definitivamente en estos casos su deambulación no va a ser la misma. Va a caminar más lento, con cuidado, pero va a tener el punto de apoyo. Este es para preservar, conservar el punto de apoyo más que todo. ¿Sí? Principios de la revascularización e infección de pie diabético. Todo paciente que tiene pie diabético, pues no hay que condenarlo a una amputación. Después de esta valoración clínica y vascular, pues vamos a ver si es que es factible hacer la revascularización. Si la es, pues hay que hacerlo. Si no la hacemos, de hecho que este paciente va a terminar en una amputación. Por eso es que es básico e indispensable la corrección de la isquemia. ¿Ya? Al corregir la isquemia, al angioplastiar, al hacer un bypass, se va a mejorar la perfusión distal, se va a mejorar la presión arterial en el órgano, en el pie, en el dedo. ¿Ya? Los antibióticos que se le den van a llegar con más facilidad, la oxigenación va a ser mejor en la parte distal del pie, entonces el pronóstico de la infección
va a ser mejor. Y por supuesto, la cicatrización. ¿Con qué técnicas contamos? Pues sea con cirugía endovascular, sea con cirugía abierta, bien hechas, ambas van a cumplir un mismo objetivo, el que les acabo de mencionar. Va a variar las técnicas. Lógico que una es menos invasiva, como la exoplastía, pero por supuesto también más cara. Y depende también de la logística, de lo complejo en el que lo hagan, en el lugar que lo hagan. No todos los hospitales están en capacidad de realizar una angioplastía, ¿ya? Pero si no la hay, se puede utilizar a realizar un bypass con vena, valorar las venas, qué tan buenas son las venas del paciente, o un injerto sintético, como te mencionó, ¿no? Pero siempre es importante, si hay posibilidad de mejorar la circulación, se hace la revascularización para tener un mejor control del pie diabético. Muy bien, eso es todo lo de la clase de hoy. Espero que no se hayan aburrido. Entonces, damos por finalizada la clase. Hay, bueno,